Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un caso nuevo y en el día de hoy nos vamos hasta Australia, bien lejos. Ya hicimos casos de Nueva Zelanda, no sé si hicimos de Australia, pero en el día de hoy vamos a hablar de este lugar y específicamente un pequeño pueblito llamado Byron Bay, que es donde ocurrió la historia de hoy. Este pueblito es conocido por ser una zona costera muy visitada por las celebridades, por ende mucha gente quiere ir también para ver qué tanto hace que las celebridades quieran ir a este lugar, y tiene hermosas playas y además se destaca por ser un lugar ideal para surfear. A finales de mayo del año 2019, un chico de 18 años llamado Theo Hayes tuvo como destino esta localidad antes de volver a Bélgica para comenzar la universidad. Y tenemos que decir que este chico estaba siendo mochilero y se fue hasta Australia para visitar diferentes lugares, y Byron Bay iba a ser su último destino. Después él iba a volver a Melbourne porque de ahí tenía que tomar el vuelo a Bélgica, y vale la pena mencionar de que él era belga. Mientras él estuvo en Byron Bay, en esta localidad que estamos hablando, la última de su viaje, él se hospedó en un hostal llamado Wake Up, donde se hizo amigo de otros mochileros, y con estos amigos ellos habían decidido salir una noche e ir a un bar para tomar y bailar. Inclusive las cámaras de seguridad del lugar registraron este momento cuando ellos ingresaron al bar y también cuando se estaban divirtiendo entre todos estos nuevos amigos mochileros. A eso de las 11 de la noche, un guardia de seguridad del bar se acercó hasta Theo y le pidió que se retirara porque supuestamente él estaba muy ebrio, y los amigos declararon que esto les pareció bastante raro porque Theo había tomado durante toda la noche una sola bebida, o sea, un solo vaso, y además él no estaba molestando ni tampoco estaba armando disturbios como para que lo echaran del lugar. Además, los amigos también dijeron que Theo estaba completamente sobrio. De todas maneras, Theo salió del lugar sin enfrentarse con este guardia ni hacer problemas, y como el hostal estaba muy cerca, le quedaba muy bien volver caminando. Pero desde este momento las cosas se empezaron a poner bastante confusas con esta historia. Una cámara de seguridad registró el momento en que Theo salió caminando, pero no hacia la dirección del hostal, sino que al sentido contrario. Luego, una segunda cámara de seguridad ubicada en la calle Kingsley tomó el momento en que él estaba caminando por esa calle, y esta fue la última vez que sería visto antes de desaparecer. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con él. Lo único que se encontró después de la investigación y la búsqueda fue un gorro, y tenemos que decir que este descubrimiento no se hizo al instante, sino que tuvieron que pasar meses para que se encontrara este gorro en una zona desolada llena de malezas. Hoy vamos a explorar este caso misterioso, la desaparición del mochilero de Australia. Vamos hasta el momento en que Theo llegó a Australia. Él inicialmente llegó a la ciudad de Melbourne el 12 de noviembre del año 2018, y su plan, como dijimos, era recorrer Australia, pero en ese primer mes él se iba a quedar con un tío llamado Jean-Philippe. A él lo conocían como JP, como JP, y en ese primer mes él y su tío recorrieron lugares culturales, salieron a cenar y pasaron momentos bastante buenos. Hay que mencionar que Theo hacía años que no veía a este tío, y esta estadía, además de ser un encuentro familiar, también le ayudó a no gastar mucho dinero porque él tenía, como dijimos, el plan de recorrer diferentes ciudades. Entonces, al estar con su tío fue una manera de ahorrar dinero. También tenemos que decir que en Melbourne había un otro pariente, que era una prima llamada Lisa, y después de estar con su tío por un mes, se fue hasta lo de Lisa en Melbourne y con ella viajó hasta Sydney porque el plan era pasar Año Nuevo en esa ciudad. Después de eso volvieron a Melbourne, pero esta vez ya se quedó en la casa de esta prima de Lisa y no más con el tío JP. Esta prima llegó a declarar, y esto es importante para esta historia porque habla mucho del carácter de Theo. Lisa llegó a declarar que a ella le sorprendió que Theo estaba mucho más interesado en explorar la parte cultural de Australia que salir a bailar o salir a tomar, que es lo que normalmente ella veía con turistas y mochileros que visitaban Sydney, Melbourne y las diferentes ciudades. Entonces eso fue algo que a ella le llamó la atención, y tenemos que decir, al igual que con el tío JP, también con esta prima no tenía mucho contacto, entonces era como una manera de
volver a tener esos vínculos con estos familiares y de paso ahorrar dinero para después poder viajar más. Cuando él estaba ya en Melbourne con su prima Lisa, entonces empezó a ver diferentes trabajos. Esto es algo normal que hacen los mochileros, buscan trabajos esporádicos y de esa manera generan un poco de dinero y pueden seguir viajando. Y él había conseguido trabajar en el Australian Open, que es el torneo de tenis y que justamente ese año se realizó en Melbourne. Luego de eso, Theo inició sus viajes completamente solo. En febrero trabajó por unas semanas en una granja en la ciudad de Shepparton. Las personas que lo conocieron en este lugar declararon que Theo les parecía un chico muy educado y bastante trabajador. Con el dinero que generó en estos lugares, visitó Tasmania, una isla al sur del continente, conocida justamente por el demonio de Tasmania, o también como el dibujito del demonio de Tasmania, que es de ese lugar. Luego pasó por Alice Springs y Darwin y conoció los parques nacionales de Litchfield y Kakadu. Podemos decir que Theo estaba aprovechando lo más que podía para recorrer los lugares que siempre quiso conocer en Australia. En abril consiguió otro trabajo. En este caso fue contratado por una familia de una locación llamada Cairns, creo que se dice, para ahorrar un poco más de dinero, y con eso cumplió su sueño de conocer la Gran Barrera de Coral frente a la costa de Queensland. Después en mayo, vamos hasta mayo ahora, que fue ya acercándonos a la fecha de su desaparición, él había recorrido la costa este pasando por Brisbane y luego a finales de mayo tomó el bus que lo llevó hasta su último destino. Hablamos de Byron Bay el 29 de mayo del año 2019, un lugar conocido como la Costa Dorada y donde fue visto por última vez. A Theo le quedaban pocas semanas para volver a Bélgica, por eso ahí decidió divertirse un poco más, ya no estaba tan enfocado en conocer la parte cultural como eran los últimos días, las últimas semanas. Él dijo, ok, aquí me voy a divertir un poco más, y eso fue lo que hizo. Y era su manera también de despedirse de Australia, porque después tenía que irse a Bélgica a estudiar y conllevaba mucho tiempo de estudio para él, entonces vio esto como una situación de divertirse para despedirse de Australia. Como dijimos, en este hostal llamado Wake Up fue cuando conoció a estos otros mochileros, y coincidentemente había otro turista belga ahí que se llamaba Antoine Van Lethem. Con ellos pasó los siguientes 2 días visitando playas, haciendo barbacoas y saliendo de vez en cuando a bares de la zona. También quiero recalcar esta parte. Él, acuérdense, después de Byron Bay, él tenía que volver a Melbourne, y en ese último día, que era donde él iba a tomar su vuelo, él iba a quedarse de nuevo con su tío JP, pero eso nunca sucedió, ya que Theo desapareció luego de visitar el bar sin dejar señales y sin saber exactamente qué había pasado con él. Ahora vamos a repasar todo lo que pasó esa noche, y es importante mencionar que la reconstrucción de los hechos inicialmente se hizo gracias a los testimonios y cámaras de seguridad que captaron los movimientos de Theo, y luego pudieron encontrar más detalles para completar la reconstrucción gracias al rastreo de su celular. El 31 de mayo del año 2019, Theo y Antoine, este amigo que él había conocido en el hostal, que también era belga, tomaron un bus al centro, donde la cámara de seguridad registró que entraron a las 19:42 a una tienda a comprar una botella de vino. Theo estaba usando una sudadera negra con un dibujo en el pecho, pantalones marrones y una gorra gris con el logo de la marca Puma. En ese momento se los ve hablando con el encargado y haciendo la compra, y estuvieron menos de 5 minutos, y luego se los vio salir un poco después de las 19:46. Theo y su amigo volvieron al hostal Wake Up, y ahí con otros 6 amigos tomaron la botella de vino y comieron barbacoa. Según el testimonio de Antoine, Theo tomó menos de media copa en ese momento. Después de comer con el grupo entero, decidieron ir a un bar cercano. A las 21:35 se vio en las cámaras de seguridad cuando estaban llegando a este local llamado Cheeky Monkeys. Este bar es conocido por la gente que vive en la zona por ser bastante malo, con guardias bastante prepotentes, y también por contar con maltratos, sobre todo a los turistas, pero como
todos estos chicos que estaban yendo al bar, incluido Theo, eran extranjeros, podemos presumir que no sabían sobre estos detalles de este lugar. El bar no tenía mucha gente esa noche y vale la pena recalcar que era finales de mayo y que en Australia se considera temporada baja porque los turistas normalmente van más en verano a este país y en ese momento estaba por comenzar el invierno, entonces este bar estaba bastante vacío. En las cámaras de seguridad del local se ve a Theo con estos amigos nuevos divirtiéndose, bailando tranquilamente, pero de repente, un poco después de las 23 horas, uno de los guardias se acercó a Theo y le pidió que se fuera, supuestamente porque estaba demasiado alcoholizado. Antoine y los demás amigos que estaban con él testificaron que solo compró 2 bebidas desde que llegaron y una era para él y otra era para uno de los amigos, o sea que él solamente tomó una bebida en ese bar. Además también dijeron que ni siquiera llegó a tomar todo el vaso, así que esto de que le hayan echado del bar era raro para todos. En ese momento Theo les dijo a sus amigos que se quedaran y disfrutaran y que él iba a irse al hostal y que no se preocuparan, entonces él salió solo del lugar. El guardia de seguridad también testificó en este caso y él dijo que efectivamente Theo estaba sobrepasado de copas, pero que al mismo tiempo le pareció que él fue muy educado porque a pesar de su estado él salió del bar sin problemas cuando el guardia le dijo que saliera, y esto me hace dudar, ¿verdad? Porque normalmente alguien ebrio reacciona con esto y trata de defenderse y Theo simplemente dijo: me voy de acá. Y si ven las grabaciones de cuando él estaba fuera del bar, Theo parecía estar confundido por la situación, pero no parecía estar ebrio. O por lo menos eso es lo que nosotros determinamos con el equipo cuando estábamos haciendo este caso. No parecía para nada ebrio. Y podemos pensar que el guardia de seguridad dio estas declaraciones de que efectivamente él estaba ebrio porque quería defender su punto de vista o la decisión que él tomó, o quizás él estaba protegiendo al bar o algún dueño del bar le dijo que mintiera. No sabemos, pero es como la parte muy extraña de este caso, de que la mayoría dice que él no estaba ebrio, pero el guardia decía que sí, por eso lo echaron. Y solo a él, a nadie más. Además, si nos ponemos a pensar, por culpa de esto, de que él fue echado del bar, salió completamente solo y después desapareció, entonces algo de responsabilidad tendría este bar por haber hecho eso. Entonces yo creo que como que se trataban de justificar. Luego se vio a Theo alejándose del lugar y un poco más adelante otras cámaras lo captaron caminando por la calle Kingsley usando su celular. El último video en que aparece fue al final de la calle Tennyson a las 23 horas con 8 minutos y después de eso desapareció por completo. Desde acá vamos a seguir con los datos registrados en su cuenta de Google y la madre de Theo fue la que pudo conseguir ingresar a la cuenta de su hijo para rastrear los movimientos de su celular. En total le tomaron 5 días para poder descifrar su contraseña y así poder acceder a esta información, y vale la pena mencionar que ella hizo esto estando en Bruselas cuando ella estaba en Bélgica y se había enterado de que su hijo había desaparecido. Según su Google Maps, al salir de este bar, el Cheeky Monkeys, Theo caminó por esta calle Kingsley Street hasta la esquina de la calle Tennyson, donde se registró que buscó la dirección de su hostal. En ese momento, en esa esquina, su teléfono registró que él entró a Google Maps y buscó la dirección de Wake Up, el hostal, para ver cómo llegar desde ahí. Pero en lugar de seguir ese camino, él siguió por la calle Tennyson hasta llegar a un campo deportivo donde estuvo por 7 minutos y ahí fue donde apareció en esta última cámara, en esta última toma que mencionamos hace rato. Después cruzó el campo, este campo deportivo, y siguió derecho a través de un barrio residencial, llegando hasta una calle llamada Milner, y esta calle conecta la ciudad con un camino de arena que va hasta el Servicio de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Nueva Gales del Sur, y es un edificio rodeado de bosque. Yo sé que es muy complejo y complicado, hay muchas calles, muchos nombres, pero voy a tratar de explicar de la mejor manera como para que se entienda. Entre esta calle Milner y el camino de arena se registró que Theo se detuvo por unos minutos. Si una persona se para en ese mismo lugar, lo único que se puede ver es el bosque de Arakwal National Park y a lo lejos se ve el mar y también se ve un faro
que se encuentra en una colina que sobresale sobre los árboles. O sea que Theo probablemente se quedó a contemplar ese paisaje según el registro del teléfono, que se quedó por unos minutos y quizás quiso avanzar para ver si encontraba algo más, o capaz que se quería ir a ver el faro. A mí por lo menos me pasa que cuando me voy a un lugar y yo veo un faro, quiero ir a visitar. No sé por qué tengo esta obsesión de conocer faros de diferentes ciudades, y por eso entiendo que quizás al ver el faro él quiso acercarse un poco más hasta ahí. Pero lo que tenemos que decir es que en vez de tomar el camino de tierra, que es el que llevaba directamente a la playa, la cuenta de Google registró que Theo se metió al bosque, que era un camino mucho más difícil. O sea que o él no sabía que ese camino le llevaba hasta ahí y pensó que por el bosque iba a ser más fácil, entonces se metió, o no sabemos qué fue lo que pasó ahí. Pero el registro de Google dice que él no tomó el camino, sino que él se metió al bosque. Según los datos de su teléfono, él estaba casi corriendo por la velocidad que se quedó registrada en esa parte de su trayecto. Hay que resaltar también que en esta zona prácticamente no hay luces, es una oscuridad casi completa dentro del parque, a excepción de la luz del faro, que como no es fija, aparece cada tanto entre los árboles. Durante la investigación, este punto fue de mucho debate y cuestionamiento, y fue lo que recién dijimos, porque siendo que Theo era conocido por ser un joven cuidadoso, no tomó el camino de tierra y decidió meterse al bosque. Y yo, como dije, presumo de que él quizás no sabía y pensó que a través del bosque iba a ser más rápido. A las 23:48 minutos, Theo llegó a la playa Tallow y caminó por la arena hasta llegar a un lugar conocido como Cozy Corner. Ahí se registró que se volvió a meter al bosque en una zona muy empinada y llena de arbustos, pero al parecer cambió de opinión y volvió a la playa. Y a través de este camino que él trató de tomar, esta parte de bosques que era bastante empinada, era para llegar al faro, que estaba mucho más lejos, pero él tenía que cruzar eso. Entonces él se metió por ahí, se dio cuenta que era medio difícil cruzar y volvió a la playa. Hasta ahí fue que se registraron sus movimientos, porque después aparentemente él activó el modo dormir, el modo sleep, y probablemente para ahorrar batería en su teléfono. Y es lo que se puede presumir de esta situación, o se habrá quedado sin señal también, pero no hubo registros en ese momento hasta que llegaron las 12 de la medianoche con 20 minutos, y ahí fue cuando se registró que Theo intercambió mensajes con un amigo suyo que era de Bélgica, y este mensaje era sobre la banda U2, porque U2 se iba a presentar en Australia en septiembre, y además también él comenzó a ver un video de YouTube y respondió a las 12 de la medianoche con 55 minutos un mensaje que su hermana le había enviado horas atrás. Esto fue lo que él hizo después de que se había quedado sin conexión prácticamente por una hora, o apagó su teléfono, o no sabemos qué pasó en ese momento. Más de una hora después apareció la última conexión del teléfono de Theo. Lo ubicaba de nuevo al final de esta playa, donde el bosque de Arakwal separa esta playa con la zona de Cape Byron, donde se encontraba este faro, y que fue el lugar donde una hora atrás él había intentado subir. Después de eso, toda conexión se terminó. Eso fue lo último registrado por la cuenta de Google que vio la madre, y que después ella dio a las autoridades para la investigación. Y podemos decir también que como una hora atrás él había intentado subir esa zona, se presume que quizás luego de perder la conexión intentó subir de nuevo, pero la verdad es que nadie sabe con exactitud qué pasó después de esa última conexión. La familia de Theo estaba acostumbrada a tener noticias de él por lo menos cada 2 días, y especialmente sus parientes que estaban en Australia, su prima Lisa y su tío JP, que querían estar en constante contacto con él en caso de que necesitara algo. Pero después de 5 días sin poder contactarlo, empezaron a preocuparse, y fue así como el 6 de junio del año 2019 llamaron a las autoridades para reportar la desaparición. Cuando las autoridades confirmaron que el último lugar donde estuvo Theo fue el Byron Bay, el tío y la prima se quedaron sorprendidos porque Theo
les había dicho que luego de Brisbane él iba a ir directamente de vuelta a Melbourne. O sea que nadie sabía que él iba a visitar Byron Bay como último destino, o por lo menos los parientes no sabían. Las investigaciones empezaron enseguida. Se pudo comprobar que la última compra con su tarjeta de crédito fue en este bar, el Cheeky Monkeys, y que luego de eso no existieron nuevas transacciones con esa tarjeta. También encontraron que todas sus pertenencias, incluido su pasaporte, se encontraban en la habitación del hostal. Esto anulaba la posibilidad de haberse escapado o viajado a otro lugar sin avisar a nadie, porque como él ya había hecho esto en el pasado, que fue lo que recién mencionamos de ir a un lugar sin avisarle a los parientes, entonces pensaron que podía ser una posibilidad. Y hagamos un paréntesis en este momento, hablemos de los amigos del hostal, porque muchos seguro se preguntarán por qué ellos no reportaron la desaparición, y hay que tomar en cuenta que todos eran turistas transitorios o mochileros. Entonces saber que una persona no estaba en el hostal no llamaba mucho la atención, ya que era algo que pasaba constantemente. Además, no es que eran amigos, ellos se habían conocido días atrás y Theo tenía planeado volver en esos días. Entonces yo creo que habrán pensado que simplemente él se había ido. En esas fechas, entre el 6 y 9 de junio, fue cuando la madre pudo acceder a la información del celular, que luego envió a las autoridades para que siguieran con la investigación. Con esto, la policía local organizó una enorme búsqueda con la ayuda de voluntarios y también de otros mochileros, quienes registraron la zona a pie. Además, usaron helicópteros y lanchas con oficiales especializados en rastreo, perros entrenados, buzos y hasta escaladores experimentados para registrar todas las zonas y los acantilados, por ejemplo. Se hizo todo lo posible entre las fechas 9 y 17 de junio, que fue el tiempo que duraron las búsquedas. Incluso su padre había volado hasta Australia para unirse a los esfuerzos, pero no había rastros de Theo en ninguna parte. La ciudad se llenó con pósters con fotos y todos sus datos, pero los días y semanas siguieron pasando sin encontrarse rastros ni respuestas. La búsqueda masiva por parte de las autoridades tuvo que frenarse el 3 de julio, aunque siguieron investigando a menor escala. Recién el 13 de octubre se encontró esta gorra que habíamos mencionado, de la marca Puma, de color gris, en medio de los arbustos que rodeaban la playa de Tallow Beach. Y se pudo comprobar que era de Theo, pero eso fue lo único. Nunca más se encontró algo que pudiera relacionarse con él o con esta desaparición. Hubo un momento en que la policía de Byron Bay dio por terminada esta búsqueda y entregó este caso a una organización, y ahí fue cuando se le declaró a Theo como oficialmente muerto. Como que ya no era simplemente una desaparición, sino que pudo haber sido un accidente que terminó con su muerte, porque esta organización llamada Coroner Court de New South Wales se dedica a investigar las circunstancias de una muerte para prevenir que algo similar volviera a pasar. Entonces, oficialmente en ese momento se le declaró a Theo como muerto. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con Theo Hayes en la noche del 31 de mayo del año 2019. En este caso solo hay dos hipótesis oficiales. La primera viene por parte de las autoridades y la segunda por parte de un experto psicólogo forense que, les digo la verdad, ambas tienen sus puntos interesantes que hacen pensar que cualquiera de las dos podría ser real. Y vamos a la primera. Las autoridades presumen que este hecho fue una muerte accidental. Esta hipótesis habla de que en el momento que Theo fue ubicado por última vez con la conexión del teléfono, él estaba intentando de nuevo subir la colina. Tomando en cuenta que la zona estaba al lado del mar y era bastante empinada, quizás Theo intentó pasar por el lado de la costa. Luego, durante este intento, Theo cayó y terminó en el mar, lo cual demostraría el por qué su cuerpo nunca fue encontrado. Y realmente es una hipótesis que tiene mucho sentido y hay muchas posibilidades de que esto fue lo que realmente le pasó a Theo esa noche. Ahora, la segunda hipótesis es sumamente interesante porque en esa época otros dos jóvenes, también mochileros,
habían desaparecido. Y según el psicólogo forense Tim Watson Munro, había un asesino serial en la zona que nunca fue identificado y que supuestamente atacaba a mochileros. A pesar de que esta información fue publicada y tuvo mucha prensa, jamás se llegó a investigar si podría tratarse de una versión real, pero a mí me parece muy interesante. Si es que hubo otros casos, ¿por qué no se relacionó? ¿Por qué no se vio la manera en que los otros dos mochileros desaparecieron para ver si es que realmente podría tener relación con un supuesto asesino serial? No sé. Y hablemos de la familia, que podemos decir es como una tercera hipótesis. No es oficial, pero es lo que ellos creen. Pero no está basada en una investigación, sino que más en el carácter de Theo, porque ellos mencionan que no les parecía normal esto de tratar de subirse esta colina que era peligrosa, porque ellos declararon que Theo era una persona muy cuidadosa y que no hubiera cometido el error de subir sabiendo que podía caer. Ellos sí mencionaron que esto de ir a visitar la playa por última vez sí tiene que ver con la personalidad de Theo. Era como para despedirse de Australia antes de volver a Melbourne para tomar el vuelo, pero que todo lo que hizo en ese trayecto les parecía raro y además ellos creen que él tuvo que haber estado con alguien más. No sabemos si alguien del hostal, no sabemos si alguien que conoció cuando salió del hostal, o podría ser, ¿por qué no?, este asesino serial, que es una de las hipótesis. Este caso sigue abierto en Australia y la familia de Theo, lo cual es normal, sigue con la esperanza de encontrarlo con vida. Aunque es un caso muy alejado de Latinoamérica, uno nunca sabe. Hay varias personas que ven este canal en diferentes partes del mundo. Yo sé que hay gente en Australia también que ve este canal, así que si saben de alguna información o vieron a Theo en la zona donde ocurrió todo esto y también en la época, no duden en comunicarse con los números que ven en pantalla. Hasta aquí el caso del día de hoy. Como siempre, espero sus comentarios referentes al caso y nosotros de esta manera nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com, que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.